Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo segmento del podcast. Soy Jack y hoy exploraremos un tema fundamental para comprender la configuración social y económica del Perú contemporáneo. Los movimientos migratorios del sur andino, impulsados por los procesos de industrialización durante el siglo XX. Por lo tanto, vamos a hablar de historia, tipos, causas y consecuencias de la migración. Hoy contamos con la participación de 4 colaboradores invitados especiales de la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica San Pablo, quienes nos ayudarán a comprender en profundidad este fenómeno histórico que marcó el rumbo del Perú moderno. Perfecto, para arrancar hay que poner sobre la mesa el contexto histórico de los movimientos poblacionales en el sur peruano y Lima. Entonces, Danae, ¿qué nos puedes decir sobre las características generales de la migración en el sur peruano a lo largo de su historia y qué fue aquello que impulsó a los pobladores a migrar de sus regiones originarias? La migración en el sur peruano ha sido un fenómeno complejo y cuenta con diversas etapas y causas. Inicialmente podemos centrar a la migración como un efecto impulsado por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y la atracción de centros urbanos. Cierto, porque en el siglo XX la costa peruana surgía tanto como centro financiero como industrial del Perú. Y hablando de estas causas, ¿qué más nos pueden contar sobre los factores que impulsan e impulsaron la migración en las regiones del sur peruano? Tenemos dos factores que impulsaron la migración. En el primer lugar, pues tenemos los factores de expulsión, que son la pobreza, la violación, la falta de oportunidades económicas y la desigualdad social. Y en segundo punto, tenemos los factores de atracción, siendo aquellas oportunidades económicas, la búsqueda de mejores condiciones de vida y la reunificación de las familias. Interesante la dualidad de estos factores. Ahora, como especialistas, hablando un poco más sobre la historia de la migración en el sur peruano, dime, Juan Guillermo, qué nos puedes contar sobre el contexto general en el que se dieron estas migraciones? Buenas noches. Bueno, hablando acerca del contexto general, la industrialización en el Perú históricamente siempre se ha centralizado más en las ciudades costeras, especialmente en Lima. Esto dejó a las grandes regiones del interior del país y especialmente al sur andino en desventaja y en una especie de olvido. Las zonas costeras atraían la mayor parte del comercio, la inversión pública y el desarrollo urbano, y se estaban consolidando como centros de modernidad y con mejores oportunidades. Y esto contrastaba mucho con lo que ocurría en las regiones altoandinas, donde permanecían marginadas en el proceso industrial. Claro, un patrón clásico de centralización económica, donde la capital usualmente concentra la mayor parte de los servicios y oportunidades de un país, ¿no? Profundizando más en el contexto sociopolítico, ¿qué nos podrías comentar de este? Bueno, tendríamos que resaltar principalmente lo ocurrido en los años principalmente 80 y 90 acerca de la violencia política, donde especialmente el sur andino, el cual fue probablemente el mayor afectado en esto, se enfrentó a un contexto de violencia armada entre los grupos subversivos y el Estado. Esto se acompañó con una grave crisis económica que ocurría en el país, donde, por lo que había mencionado anteriormente, estas zonas bastante marginadas del país, pues la hiperinflación, el desempleo y el constante peligro por los grupos armados representaban peligros constantes y mucho más graves que en otras regiones, lo que llevaba a los pobladores andinos a reconsiderar seriamente el hecho de permanecer en estas regiones. Entonces, ya conocemos de los primeros grandes movimientos migratorios del sur andino. Ahora tenemos a Elio y para entender un poco más sobre los tipos de movimientos migratorios, nos podrías responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo se ha clasificado los tipos de movimientos migratorios en el sur andino durante el siglo XX? Hola, claro que sí. Bueno, primero que nada, los movimientos migratorios, como en muchas otras regiones, pueden clasificarse principalmente en migraciones internas y migraciones forzadas.
Las migraciones internas en este caso son un tipo de movimiento de personas desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas. En el sur andino, las migraciones internas fueron motivadas principalmente por la baja productividad agrícola en el campo, lo que obligó a miles de familias a buscar otras oportunidades económicas en las ciudades. Por otro lado, las migraciones forzadas son movimientos que fueron motivados por factores de violencia o desastres naturales. En las décadas 80 y 90, durante el conflicto armado, en este caso el terrorismo en el Perú, muchas personas se vieron obligadas a huir de sus hogares. Gracias, Elio. Es importante entender cómo estos dos tipos de migración impactan en las ciudades y las economías. Ahora, Kat, ¿cómo la violencia política influye específicamente en las migraciones forzadas del sur andino? ¿Y qué diferencia existe entre la migración forzada de la migración interna? Sí, claro, es una buena pregunta. La diferencia clave entre la migración interna y la migración forzada básicamente radica en los motivos por los cuales se desplazan. Mientras que en la migración interna suele ser voluntaria, es decir, impulsada por la búsqueda de mejores condiciones de vida o ya sea el empleo, la migración forzada es coercitiva y está marcada por situaciones de violencia o peligro inminente. En el caso del sur andino, las migraciones forzadas estuvieron muy influenciadas por el conflicto armado interno que tuvo lugar en la década del 80 y el 90, tal como mencionó Helio. El auge de grupos armados como Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, generó un clima de terror, y esto fue especialmente en áreas rurales, como Puno, Ayacucho y Apurímac. Es realmente importante hacer esa distinción, Kat. Entonces, Elio, en el contexto de las migraciones internas, ¿cómo impactó la industrialización en las economías urbanas que recibieron a estos migrantes? ¿Las ciudades del sur andino estaban preparadas para ese tipo de crecimiento? Gran pregunta. La industrialización sí promovió el crecimiento de las ciudades, pero también presentó desafíos bastante significativos en ciudades como Arequipa y Tacna, que experimentaron un auge económico muy significativo. Eh, Exactamente en las industrias textiles y en el comercio, el mercado laboral fue insuficiente para abastecer a toda la población migrante. Las ciudades no podían contar con la infraestructura necesaria y adecuada para albergar tanta gente, lo que originó el surgimiento de barrios marginales y la expansión de la pobreza urbana. Gracias, Elio. Es claro que los desafíos urbanos son un aspecto crítico de los movimientos migratorios. Finalmente, Kat, para cerrar, ¿cómo pueden los gobiernos actuales gestionar mejor las migraciones forzadas en contextos como el surandino? ¿Qué tipos de políticas serían necesarias? Básicamente el desafío actual es integrar a los migrantes forzados de manera que no solo se les ofrezca seguridad física, sino también la oportunidad de reconstruir sus vidas. Para ello, los gobiernos deben implementar políticas que vayan más allá de lo básico, de la emergencia, y más bien trabajen en soluciones a largo plazo. Por ejemplo, alguna recomendación podría ser que los incluyan dentro de la economía formal, ya que esto es vital para que estas personas accedan a programas de empleo y capacitación laboral y puedan participar plenamente en la economía urbana, y de esta manera reducimos la informalidad. Eh, Como otro punto adicional, el fortalecer la infraestructura urbana, es decir, que las ciudades que reciben grandes flujos de migrantes tendrían que invertir en la infraestructura adecuada, como vivienda accesible, servicios básicos y educación, y de esta manera evitamos que estos migrantes caigan en la pobreza urbana. Gracias, Elio y Kat. Entonces, en este segmento hemos conocido los distintos tipos de migración que se dieron en el surandino. Ahora vamos a profundizar en algo súper específico y que realmente fue determinante: las causas. Muy bien. Elio, cuando hablamos de economía rural en crisis, específicamente causas económicas, ¿no? ¿De qué estamos hablando exactamente? O sea, tienes que imaginarte una situación de un campesino andino típico. Primero tenías el problema de las tierras fragmentadas por la herencia, o sea, cada vez que las parcelas eran más pequeñas porque se dividían entre los bastantes hijos. Segundo, cultivos como la papa y la quinoa tenían una productividad muy baja. Y tercero, el crédito, que ni siquiera existía, no tenía acceso a mercados. Era literalmente una economía de supervivencia. ¿Y esto pasaba en todas partes o había regiones más afectadas? Sí, obvio, había muchas regiones afectadas. En un caso exacto, Puno,
debido al colapso del mercado lanero, ¿no? Cuando aparecieron las fibras sintéticas, los precios de la lana, alpaca y oveja se desplomaron. Según Amati León, muchos comerciantes y hacendados tuvieron que innovar, reinventarse completamente con sus negocios. Perfecto, ahora saltemos a lo social, porque igual de importancia que lo económico, ¿no? Entonces, ¿qué factores sociales empujaron a la gente a migrar? Básicamente la educación y el tema laboral, ¿no? Las familias creían que quedarse en un mismo lugar donde no había posibilidad de crecimiento no iba a apoyar a sus hijos, por lo que decidieron migrar a otros lugares donde se les pudiera brindar las oportunidades de educación y oportunidades laborales en un futuro. Perfecto, súper claro. Pasaremos a otros puntos de vista. Samantha, ¿hubieron otras causas aparte de las mencionadas anteriormente? Sí, claro. En cuestión política, el Estado peruano es históricamente centralista, o sea que concentraba la inversión pública y la planificación en Lima y la costa. Marginaba a regiones andinas en el proceso de modernización. Según Matos Mar, el centralismo estatal resultó en un abandono sistemático del surandino, en donde las condiciones fueron muy precarias, tanto en infraestructura vial, educativa y productiva, en donde el resultado era que las familias simplemente no podían sobrevivir en sus comunidades. Además, durante el oncenio de Leguía se amplió el mercado interno, configurándolo un mercado de trabajo de mano de obra local y campesina que facilitaba la instalación de industrias regionales en Arequipa, así estimulando la migración interna. Además, años después, en la reforma de Velasco Alvarado, redistribuyó tierras, pero no fue acompañada por políticas de apoyo técnico ni financiero, lo que en muchos casos agravó la precariedad productiva rural. ¿Y el terrorismo fue un factor influyente para la migración del sur? Sí, la violencia política entre 1980 y los 2000, al menos en Ayacucho, fue otro factor de migración masiva. El conflicto armado interno hizo que, según los estudios del INEI, generara desplazamientos forzados, en donde además de pérdidas humanas, hubo una fuerte ruptura social que obligó a miles de campesinos a abandonar sus comunidades. Se podría plantear entonces la posibilidad en el que el clima juegue algún papel para ser una causa de las migraciones. O sea, ¿sería un poco probable? En realidad sí, los fenómenos climáticos también juegan un papel decisivo. Por ejemplo, el impacto del fenómeno de Niño afectó recurrentemente la agricultura y la disponibilidad de agua para riego. En Puno, por ejemplo, las sequías prolongadas resultaron pérdida total de ganados y reducción de ingresos. Por ende, sí, los fenómenos climáticos afectaron el agro, pero las cuales se solucionaron, según Matos Mar, de dos formas: un reordenamiento profundo de la tendencia de la tierra mediante reformas estatales o una masiva migración que elevara dichas tensiones sin modificar las estructuras imperantes. Como ya sabemos, se optó por la segunda opción al encontrar mayor viabilidad por sus menores costos y su mayor facilidad. Bueno, queda claro que la migración fue el resultado de varios factores que se fueron acumulando. Una economía rural colapsada, falta de servicios básicos, discriminación, violencia y hasta el clima jugó su parte. Bien, pasamos al siguiente segmento, consecuencias e impacto de la migración andina, donde hablaremos de las consecuencias, ¿no, Gonzalo? Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de las consecuencias y el impacto de la industrialización en la migración andina? Hola, Jack. Bueno, este proceso tuvo efectos muy profundos tanto en las ciudades receptoras como en las regiones expulsoras. En primer lugar, una de las consecuencias más notorias fue el despoblamiento rural, ya que regiones como Huancavelica, Purímac o Puno vieron cómo miles de jóvenes y adultos en edad productiva migraban a la costa en busca de oportunidades laborales. Esto dejó a muchas comunidades con una población envejecida, menor capacidad de producción agrícola y una creciente dependencia externa. Por otro lado, este vaciamiento del campo coincidió con un crecimiento explosivo y muchas veces caótico de las ciudades. Por ejemplo, según el INEI, Arequipa pasó de tener un poco más de 80.000 habitantes en los 40 a más de 600.000 en 1981, y ese crecimiento continuó en las décadas siguientes. Muy interesante, has mencionado varios factores y uno de los más críticos es el abandono del campo. ¿Podrías explicarnos acerca de la crisis agraria por el abandono del campo? Sí, claro. Con la salida de la mano de obra joven, muchas tierras quedaron sin cultivar
o se mantuvieron apenas en sistemas de subsistencia. Aunque se intentó revertir esta situación en las reformas agrarias de los años 60 y 70, el impacto fue limitado. En muchos casos, las comunidades no lograron sostener la producción sin acceso a insumos modernos, maquinaria o crédito. Esto llevó a una intensificación forzada del uso del suelo, con prácticas como sembrar 3 cosechas en 2 años, lo que desgastó la tierra. Además, el uso de fertilizantes, pesticidas y semillas híbridas aumentó la dependencia del mercado, afectando la autosuficiencia campesina. La presión también generó conflictos internos, sobre todo entre generaciones. Muchos jóvenes que retornaron durante la crisis urbana en los años 80 no eran admitidos como socios comunales, por lo que crearon sus propios comités de jóvenes para disputar el acceso a la tierra. Esto fracturó aún más el tejido comunal y debilitó estructuras ancestrales como el ayu o la minca. Gracias, Gonzalo. Esto también se conecta con otro tema fundamental, el impacto cultural. Por ello me gustaría saber, Dafne, ¿cómo transformó la migración desde el sur andino, impulsada por la industrialización, la cultura y la identidad andina? Sí, de hecho, evidentemente hubo una fragmentación cultural, porque se perdieron varias lenguas originarias, se perdieron prácticas agrícolas tradicionales, lo que afectó la continuidad de muchas de estas identidades. Asimismo, provocó la andinización del espacio urbano, dado que la migración fue en Lima, Arequipa o Tacna, este se enriqueció de esta diversidad cultural. Sumado a que podríamos decir las redes de parentesco y paisanaje ayudaron a que muchas veces se mantenga un vínculo familiar y filial entre comunidades, pese a que estuvo viendo este cambio de identidad. Asimismo, podemos decir que, como ya se ha denotado, hay una tensión entre lo tradicional y lo moderno en las ciudades, lo que se evidenció una transformación en cuanto a la identidad y el desarraigo, que a la vez generó una resignificación cultural. Qué valioso escuchar esa mirada cultural. Para cerrar este segmento, ¿cuáles fueron las principales consecuencias económicas y laborales, especialmente en relación con la mano de obra? Sí, de hecho, en las ciudades se ofrecía mayor tasa de empleabilidad. Asimismo, se podía notar que en las ciudades había una desigualdad al momento de acercarse a un mercado laboral, ¿no? Podríamos decir que en Arequipa, por ejemplo, el 31% de la PEA es migrante interno y aportaba incluso entre el 31% de la productividad regional. Asimismo, podríamos decir que entre Arequipa y Cusco, Arequipa destacó porque adquirió un mayor número de manufacturas. Podríamos decir de que la burguesía arequipeña fortaleció estas políticas industriales de forma favorable en esta parte del sur peruano. Evidentemente, hubo leyes que ayudaron, como por ejemplo la ley del ICI de 1940, o incluso la ley 30.270 en 1959, que otorgaba incentivos para que haya una descentralización de lo que es el desarrollo industrial en todo el Perú. Bien, muchas gracias. Bueno, como hemos visto, la migración andina fue un proceso complejo con causas profundas y consecuencias que aún se sienten en nuestra sociedad. Y así, ¿no? No fue solo un movimiento geográfico, sino una transformación social, económica y cultural. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que les haya servido para comprender un poco más este capítulo clave de nuestra historia.